Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas en el libro del Apocalipsis. Vamos ahora a reflexionar la cuarta bienaventuranza que la tenemos nosotros en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Entonces, la cuarta bienaventuranza, Apocalipsis 19, versículo 9. Ese es el que vamos a reflexionar. Entonces, para entender esta reflexión del Apocalipsis que tenemos nosotros hoy, pues tenemos que ver el contexto en el que está escrito, ¿verdad? Esta cuarta bienaventuranza del Apocalipsis la encontramos nosotros precisamente en lo que llamaríamos las voces, ¿verdad? Las voces celestiales. Dentro del Apocalipsis, después de los signos, ¿verdad?, que van apareciendo, después de las copas que nosotros veníamos ya reflexionando, ¿verdad?, la semana pasada, aparecen ahora las visiones de las voces celestiales. Estas visiones de las voces celestiales, que abarcan desde el capítulo 17 hasta el capítulo 19, justamente con esta bienaventuranza, podemos ver nosotros, ¿verdad?, estos anuncios, ¿verdad?, 7 voces que van apareciendo y que van dando ciertos anuncios que nos van dando a conocer precisamente la destrucción del Imperio Romano, propiamente dicho. Entonces tenemos en primer lugar la destrucción de Babilonia, que es todo el capítulo 17 como tal, la destrucción de Babilonia. Luego en el capítulo 18 vamos viendo la sentencia contra Babilonia, una voz anónima que va anunciando la caída de las diferentes estructuras. Luego viene una maldición, ¿verdad?, contra el imperio. Luego viene la voz divina y finalmente el anuncio de la novia del Cordero. Entonces tenemos aquí estas voces celestiales que van dando a conocer precisamente el anuncio de toda esta salvación. Obviamente aquí no vamos a poder analizar todas estas voces del Cordero, ¿verdad? No podemos analizar todos estos porque es muy largo, ¿no? De entrada, la primera voz pues es la destrucción de Babilonia, ¿verdad? En el capítulo 17 es muy grande, no podemos ver, pero podemos ver algunos elementos que nos ayuden a entender el contexto de esta bienaventuranza, porque lo que nos interesa precisamente ahorita es precisamente el tema de las bienaventuranzas. Entonces podemos leer en primer lugar un contexto que sería el Apocalipsis 18, libro del Apocalipsis, capítulo 18, versículos del 1 al 3, ¿no? Dice así: después de esto vi bajar del cielo a otro ángel que tenía un gran poder, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Y gritó con voz potente diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables, porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones y los reyes de la tierra, y han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Entonces tenemos aquí la segunda voz. ¿No sirve? ¿Y por qué usamos acá? Pero se oye bien. Ah, está. ¿Y por qué no me dijeron? Ay. Entonces, ya me perdí, ya no sé qué estoy diciendo. Es la segunda voz de Babilonia, ¿no? Entonces viene el anuncio de Babilonia, ¿verdad?, donde se habla de la caída de Babilonia, y entonces vemos cómo viene un ángel, ¿no?, en esta segunda voz. Dice el versículo 1, ¿no? Después de esto vi bajar del cielo otro ángel que tenía el gran poder, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Entonces vemos cómo baja del cielo un ángel, ¿verdad?, para marcar el signo de Dios. Y el signo de Dios, ¿verdad?, el anuncio es la caída de Babilonia. Ha caído Babilonia, ¿no?
ha caído. Y Babilonia, recordemos, habíamos dicho, representa el imperio romano. Por lo tanto, este ángel viene a anunciar que definitivamente ha caído el imperio romano, que definitivamente ha caído, ¿verdad?, las estructuras de ese imperio destructor. Ha caído Babilonia, ha caído el imperio romano. Y por lo tanto, ¿qué sucede si cae Babilonia? Fíjense, aquí lo que trata de ver la voz, no solamente decirnos ya se cayó Babilonia, ya se destruyó el imperio romano, sino ahora habla de otra realidad, ¿no? Cayó la gran Babilonia. Dice, y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de aves inmundas y detestables. Entonces aquí podemos observar nosotros, ¿verdad?, una característica muy importante. ¿Qué pasa cuando el imperio romano cae? ¿En qué se convierte? Pues la idea es que se convierte, por un lado, en un lugar desértico, ¿verdad?, en un lugar deshabitado, en un lugar despoblado, no tiene ningún valor ya. Y precisamente porque no tiene ningún valor, entonces, ¿verdad?, ¿qué sucede? Dice, hay toda clase de espíritus inmundos, es una guarida de demonios, y por lo tanto de aves inmundas. ¿Y aves inmundas a qué se refiere? Pues las que comen carroña, ¿no?, que para los hebreos son aves detestables, ¿no? Los cuervos, los buitres, son cosas detestables, no propiamente dicho, ¿no? A eso se refiere precisamente aquí el texto, ¿no? Que son cosas detestables, que son cosas que no sirven, ¿no? A eso hace ver. Quiere decir que entonces Roma, al caer, no solamente cae el imperio romano, sino está diciendo que se destruye totalmente la ciudad, ¿no? Está diciendo que se acaba totalmente la estructura del imperio y todo queda destruido, ¿no? Todo queda devastado, todo queda aniquilado, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Ya no hay nada que realizar, todo ha quedado destruido, ¿no? A eso se refiere aquí entonces el texto precisamente, ¿no? Que todo queda acabado, que todo queda destruido, que ya no se puede esperar absolutamente nada, ¿no? No se hace ya nada a partir de ahora, ¿no? Quiere decir que a partir de ahora entonces el imperio romano queda totalmente desértico. A eso se refiere. Entonces da a entender que el que persigue a la iglesia, el que es alguien opresor, el que es alguien destructor, finalmente queda desolado y queda inmundo, ¿no? Recordemos que la inmundicia entonces es totalmente alejado de Dios, ¿no? Totalmente alejado de su presencia, totalmente alejado de su misericordia, totalmente alejado de la presencia de Dios, totalmente distante. Quiere decir que el que se pone del lado del imperio romano queda totalmente destruido, ¿no? Queda totalmente acabado, queda totalmente aniquilado. Ya no se puede esperar absolutamente nada de parte de Dios, ¿no? Todo queda acabado. Eso es lo que espera para Roma, ¿no? Entonces ha caído. Y dice, porque del vino de sus prostituciones, obviamente a Roma se le identifica como una prostituta, ¿no? Obviamente, pues está hablando mal de Roma, bueno, pues va a decir lo peor del imperio romano, ¿no? Entonces, obviamente dice, ha tomado del vino de sus prostituciones, y ellos han bebido, todas las naciones, los reyes de la tierra, los mercaderes, todos han bebido, ¿no? Por lo tanto, habla precisamente de la destrucción, ¿no? La destrucción del imperio romano. En primer lugar, ¿quién era el imperio romano?, ¿no? Entonces empieza a decir, ¿por qué se destruyó el imperio romano? Por tres características. Primero, porque tomó del vino de sus prostituciones todas las naciones. Y por lo tanto, entonces hace ver precisamente la violencia de ello. Porque el vino de las prostituciones, ¿a qué se refiere aquí en el libro del Apocalipsis? El vino se refiere entonces a la sangre que han derramado de los cristianos, ¿no?, de los que son perseguidos. Por lo tanto, el imperio romano va a caer en primer lugar porque es un imperio asesino. Es un imperio que ha derramado la sangre de los santos. Y por lo tanto ha edificado su imperio sobre la muerte. Obviamente el que edifica su imperio sobre la muerte, con el paso del tiempo se destruye, no puede pasar tiempo, pero se destruye. Entonces es un imperio que por un lado es asesino. En segundo lugar, es un imperio manipulador. Dice, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Por lo tanto, es un imperio que manipula la política a su conveniencia, ¿no? Entonces a los reyes los manipula a su conveniencia, como mejor le viene, como mejor le va, ¿no? Manipula a los reyes a su conveniencia. Y finalmente es un imperio que no solo asesina, no solo manipula políticamente, sino también es un imperio, dice, que ha cometido injusticia, ¿no? Desde el punto de vista económico. Dice, los mercaderes, el versículo 3, los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Entonces, los que se enriquecen a costa de los demás, ¿no? Es un imperio injusto. Por lo tanto, aquí la declaración de la destrucción de Roma, pues no solamente es la caída de Roma, ¿no?, sino lo que está diciendo es todo imperio que está cimentado en el asesinato, ¿no?, en la violencia,
Todo imperio que está situado por la pura manipulación política, por la pura injusticia, algún día va a caer. Es lo que está diciendo, ¿no? O sea, no solamente habla del imperio romano, lo podemos aplicar a cualquier imperio. Con el paso del tiempo se destruye. Y si lo pensamos bien, históricamente hablando, ¿no? El imperio romano cayó. Y cayó precisamente por todo esto. No solamente porque lo dice la voz del Apocalipsis, ¿no? Sino analizándolo bien históricamente, pues sí, el imperio romano cayó porque al final de cuentas, pues estaba cimentado por injusticias, claro. Estaba cimentado por cantidad de manipulaciones y cantidad de muertes. Y con el paso del tiempo todo eso lo destruyó. El imperio romano se destruyó por eso. Y todos los imperios en el fondo de la historia, y los de hoy día, ¿verdad?, que parecen a veces ahorita invencibles, algún día van a caer, todos los imperios caen, porque no están sustentados por nada bueno, ¿no? Están sustentados por manipulaciones, por muertes, por injusticias, por aprovecharse de los demás. Son cosas superficiales. Entonces el texto del Apocalipsis de entrada está diciendo, ya va a acabar todo, ya está a punto de terminarse todo, ya no hay ninguna salvación, todo está perdido. Es lo que está diciendo, ha caído la Babilonia. Y entonces viene finalmente toda esta destrucción profunda de la que se está hablando. Ahí está hablando precisamente de esto el libro del Apocalipsis. Entonces, estas voces, fíjense cómo la segunda voz de qué habla, la destrucción total de Babilonia. Y entonces después vienen las demás voces que van hablando de toda la caída del imperio, ¿no? De toda la alegría, ¿no? De todo lo que se podían esperar, ¿no? De incluso, ¿verdad? Dice, el ángel, ¿verdad?, lanzó una piedra, ¿no? En el versículo 21 dice, lanzó una piedra de molino y dice, así será arrojada Babilonia. O sea, ya no habrá música de citaristas ni de cantores, o sea, se quedará sin alegría, se quedará sin vida. El imperio romano está condenado a la muerte, está condenado a la destrucción. Entonces, estas voces lo que hablan es el anuncio de la destrucción del imperio romano. Ahorita analizamos solamente la segunda voz, ¿verdad?, del 18, capítulo 18, del 1 al 3, para darles un ejemplo, ¿no?, de cómo se anuncia la destrucción de la violencia, ¿no? La destrucción del imperio romano, que aquí es llamada como la prostituta, ¿no? La prostituta, ¿sí lo ve? Y claro, ustedes leen el capítulo 17, ahí se habla de toda la prostituta y cómo la destruye, ¿no? Si ustedes tienen curiosidad, lean el capítulo 17, ahí viene. Obviamente es para ofender al imperio romano, para decir que el imperio romano no vale, por eso le llaman la prostituta. Es algo feo, a lo mejor, pero bueno, es cosa del simbolismo del Apocalipsis, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Que a veces algunos hermanos separados, ¿verdad?, usan este texto y dicen, claro, la prostituta de Roma, entonces están diciendo, claro, la iglesia que está en Roma, el Vaticano, es la prostituta. No, bueno, eso es sacar de contexto, ¿no? El libro del Apocalipsis se escribió a finales del siglo I, estaba perseguida por el imperio romano. ¿Quién es la prostituta? El imperio romano, que en ese momento estaba persiguiéndolo. No se refiere al Vaticano, el Vaticano ni existía en ese tiempo, pero bueno, a la gente le gusta desvirtuar las cosas, les gusta decir cosas e inventar ideas. Bueno, pues eso es la gente que es ignorante, ¿no? Pero en realidad no habla del Vaticano, está hablando del imperio romano de aquel tiempo, ¿no? Del imperio de Domiciano, ¿no? Está hablando básicamente de eso. Y lo podemos aplicar a cualquier imperio político de todos los tiempos, ¿no?, que algún día caerá. A eso se refiere en general, ¿no? Es lo que diría. Ahora bien, para entrar ya en el contexto más directo de nuestra bienaventuranza, entonces leamos ahora algunos elementos del capítulo 19, ¿no? El capítulo 19 nos va presentando entonces otra de las voces, ¿no? Nos presenta las tres últimas voces. La primera voz la encontramos nosotros en Apocalipsis 19, del 1 al 4, que nos habla de la salvación, ¿no? Dice, después de esto, oí en el cielo como un gran ruido de una muchedumbre inmensa que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, aleluya, la humareda de la prostituta se eleva por los siglos de los siglos. Y entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo amén, aleluya, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos nosotros esta imagen del triunfo, ¿no? Y empiezan diciendo aleluya, ¿no? Y aleluya, ¿qué quiere decir? Alaben a Dios, ¿no? Es una palabra hebrea que quiere decir alaben a Dios, alabar a Dios. Entonces cantan la alabanza a Dios, ¿por qué? Porque ha llegado la salvación, ¿no? La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Entonces empieza el canto del aleluya, porque el poder de Dios se va a manifestar. ¿Cómo se manifiesta? Nuevamente, ¿no? Porque ha sido juzgada la gran prostituta. El imperio romano ha sido juzgado, fue destruido, ¿no? Todo el capítulo 18 y 17 hablan de esta destrucción, que ahorita leíamos un pedacito, ¿no?
Y por lo tanto ya no hay que esperar otra cosa. Y entonces dice, la humareda, ¿verdad?, de la prostituta se eleva por los siglos. O sea, finalmente su destrucción, ¿no? El fuego, ¿verdad?, con todo el humo que está saliendo, está destruido todo. Ya la ciudad no queda nada, ¿no? Es una imagen de la destrucción del Imperio Romano. El Imperio Romano será destruido. Dice, todo el mundo empieza a cantar la alegría, ¿verdad?, porque el Imperio Romano fue destruido. La alegría porque el mal es destruido, porque en el fondo la destrucción del Imperio Romano, ¿qué significa? Pues la destrucción del Imperio Romano significa la destrucción, ¿verdad?, de todo el mal. En el fondo es eso, ¿no? El mal en aquel tiempo era el Imperio Romano, bueno, lo identificamos con Roma, pero es el canto de la destrucción del mal. Dice, de tal manera que los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo amén, aleluya, ¿no? Y entonces ahí tenemos nosotros esto, ¿no? Entonces dice que esta alegría, ¿verdad?, que tenemos nosotros aquí se puede expresar en todo el cielo, ¿no? Y entonces la imagen que tienen ahí, ¿verdad?, va apareciendo a lo largo de todo el libro. Entonces aparece aquí el trono, vamos a dibujarlo aquí, ¿no? Aquí está el trono, vamos a poner aquí, trono. Están los 24 ancianos, aquí están los 24 ancianos. Bueno, a ver, imagínense que son los 24. Y los 4 vivientes, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los 24 ancianos representan a la iglesia, ¿no? A la iglesia de todos los tiempos, ¿no? Representa a la iglesia de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque el número 24, ¿de dónde sale? 12 más 12, ¿verdad? 12 más 12. Entonces, si es 12 más 12, ¿verdad? Ahí está, 12 más 12. El primer 12 nos recuerda a las 12 tribus de Israel. Y el segundo 12 nos puede recordar a los apóstoles. Entonces, las 12 tribus representarían el Antiguo Testamento. Los 12 apóstoles representarían el Nuevo Testamento. Entonces, los 24 ancianos, ¿quiénes son? Es la iglesia de todos los tiempos, tanto del Antiguo Testamento, la antigüedad, como del Nuevo Testamento. Lo nuevo, ¿verdad?, lo distinto, lo novedoso. Entonces, es la iglesia de todos los tiempos, los 24. Entonces, ¿quién está alabando a Dios aquí? La iglesia de todos los tiempos. Cuando cae el Imperio Romano, cuando se destruye el Imperio Romano, viene la alegría para todos los, de la iglesia de todos los tiempos. Y los 4 vivientes, ¿verdad? Bueno, aquí los puse unos cuadros muy feos, pero bueno. Los 4 vivientes, si ustedes lo leen, ¿verdad?, en su Biblia, ¿verdad?, tienen tiempo. Ustedes lo pueden leer sobre todo en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, aparecen 4 vivientes, ¿no? Uno que dice que parece toro, bueno, imagínense que esto es un toro, ahí está, ¿no? Parece vaca, pero bueno, es un toro, ¿eh? Un toro, un hombre, un águila, ahí está, esto es un águila, se supone, un águila, ¿verdad? Entonces un toro, un águila, y me falta uno, ya se me olvidó, un león, ¿no? Un león, ahí está. Es un león esto, que no parezca, con toda su melena, ¿no? Aquí. Eso, aquí está su nariz, ¿no? No parece león, pero bueno, imagínese usted que es un león, parece otra cosa aquí, pero bueno, imagínese que es un león, ¿no? Aquí está, su cola, aquí está, ¿no? Bueno, ese es un león, se supone, ¿eh? Échele usted imaginación. Entonces, están los 4 vivientes, ¿no? Que también cantan la gloria, que también cantan, ¿verdad?, la alegría de la caída de Babilonia, ¿no? La alegría de la caída del mal. Entonces, ¿quiénes son estos 4 vivientes? Estos 4 vivientes representan lo más fuerte de la creación. El buey, pues, o el toro, ¿verdad?, representa el animal más fuerte de los animales domésticos. El águila representa el animal más fuerte de las aves. El león representa los animales más fuertes de los salvajes. Y el hombre, pues, representa el hombre más fuerte, ¿verdad? Representa la criatura más inteligente de todas, que es el ser humano, ¿no? Desde la perspectiva bíblica, ¿no? Entonces representa lo mejor de la creación. Pues, ¿quién está alabando en este momento la caída de Babilonia? Pues toda la iglesia, ¿verdad? Toda la iglesia de todos los tiempos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Y quién más está alabando la caída de Babilonia? Toda la creación, representada por los 4 vivientes. Que ciertamente en la historia del arte, a estos 4 vivientes decían que eran los 4 evangelistas, ¿no? Por eso que Marcos era el león, y que el águila era San Juan, y que el toro era San Lucas, y que el hombre
¿verdad? Era San Mateo. Bueno, eso de la historia del arte. En la teología del Apocalipsis no hablaba de eso, hablaba de lo perfecto de la creación. Entonces, ¿quién está alabando en este momento? Toda la iglesia y toda la creación. Toda la creación y toda la iglesia está contenta, está alegre, porque el mal ha sido vencido, ¿no? Porque el mal ha sido derrotado definitivamente, ¿no? A eso se refiere aquí precisamente esta alabanza, ¿no? Entonces aquí ya explicamos brevemente esto, ¿no? Bueno, pues ahí está ese medio dibujo que dice ahí, ¿no? Y entonces todo el mundo se alegra por la caída. Y entonces viene la siguiente voz, ¿no? La siguiente voz. En el versículo 5, ¿verdad? 19:5. Y salió una voz del trono. Fíjense, las voces son primero de la multitud, de los ancianos, de los vivientes, y ahora del trono sale una voz que decía: alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que lo temen, pequeños y grandes. Y entonces aquí viene la alabanza. El trono sale una voz. ¿Quién representa el trono? Pues el trono es Dios. El trono representa a Dios. Es Dios mismo quien invita a la alabanza. ¿Y por qué da Dios la alabanza? Porque esto, alaben a nuestro Dios todos sus siervos. Esto es una frase del Salmo 135, versículo 1, ¿no? El Salmo 135 dice: aleluya, alaben el nombre de nuestro Dios, alábenlo los siervos de Dios. O sea, esto es una frase del Salmo 135, pero es Dios mismo quien dice: alaben a Dios. Algunos dicen: no, el trono no lo dijo uno de los vivientes. No. El libro del Apocalipsis no dice que lo dijo uno de los vivientes, lo dijo el trono. Y uno dirá: bueno, pues si el trono representa a Dios, porque Dios es el que gobierna el mundo, Dios es el que gobierna la historia, ¿por qué del trono sale la voz? O sea, como Dios, alaben a Dios mismo, está diciendo alaben a Dios. Y uno podría decir: ¿y por qué Dios dice eso, no? ¿Cuál es la razón por la que Dios dice eso, no? ¿Por qué Dios mismo dice alaben a Dios, no? Pues porque en el fondo lo que está recordando Dios es que Él es nuestra finalidad en la vida. Todo el hombre, toda la creación ha sido creada para encontrarnos con Dios. Tendemos a Dios, nuestra finalidad es Dios. El sentido de nuestra vida es Dios. No hay otra cosa en nuestra historia más que Dios. Encontrarnos para siempre con Dios. Ese es el sentido de nuestra vida. Por lo tanto, cuando el trono dice, ¿verdad? Dios mismo nos dice, alaben a Dios, que está diciendo: yo soy el sentido de la historia. Yo soy el sentido de la vida. Yo soy el que le da sentido a toda la historia. Si Babilonia cayó, es porque yo gobierno la historia. Nos quiere recordar que entonces la finalidad de nuestra vida es Dios. ¿Quién es Dios? Pero ¿quiénes alaban a Dios? Lo dice el trono: alaben a nuestro Dios los que lo temen, pequeños y grandes. Los que lo temen. ¿Y quiénes son los que lo temen? Los que lo temen, pues se refiere precisamente a los que tienen este temor de Dios, ¿no? A los que reconocen a Dios en su vida, a los que reverencian a Dios. Esos son los que temen a Dios. No los que tengan miedo, no. Los que temen significa los que tienen en su vida un lugar para Dios. ¿Quién alaba a Dios en realidad? El que verdaderamente alaba a Dios es el que teme a Dios, o sea, el que le tiene un lugar en su vida, el que está atento a sus órdenes, el que está atento a sus mandatos, el que escucha su palabra. Ese es el que alaba a Dios, ¿no? Y lo alaba con su propia vida, y lo alaba con su propia realidad. Así es como se alaba a Dios, ¿no? Porque habrá gente que a lo mejor sí pueda cantar, ¿no? Y alabaré, y muchas cosas por el estilo, pero a lo mejor con su vida no está Dios, ¿no? Hay gente que puede cantar, alabar mucho, ¿verdad? Cantar alabanzas y hacer muchas cosas, pero a lo mejor con su vida no escucha la palabra de Dios, no está alabando a Dios. La alabanza de Dios auténtica, dice el libro del Apocalipsis hoy, son los que lo temen, o sea, los que Dios tiene un lugar en su vida, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, ¿verdad? No os voy a hablar de nadie, ¿no? Pero alguna persona que dijera: no, es que yo alabo a Dios porque canto en un coro, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, alaba a Dios, se supone, ¿no? Pero si viene al coro y luego en su vida, toda la semana, no se acuerda de Dios, no le importa a Dios. Bueno, en misa se duerme, ¿verdad? Nada más cuando canta no se duerme, porque pues, si no, roncaría los cantos, ¿no? Pero si no pone atención, pues Dios no tiene un lugar en su vida. Pues sí, podrá cantar, pero no está alabando a Dios, porque en su vida no hay un lugar o no hay un espacio para Dios en su vida, ¿no? O alguien que dijera: es que yo hago muchos rezos, yo hago muchas oraciones, vengo al rosario, todos los días rezo el rosario. Pero al final de cuentas,
¿verdad? Puede venir al rosario, puede hacer todo, pero termina el rosario y en su vida no entra Dios, ¿no? Es más, no pone en práctica lo que Dios dice. Dios no le importa. Esa persona no alaba a Dios, aunque rece mucho. Es que reza todos los días el rosario. Ah, pues qué bueno, pero ¿de qué sirve rezar si la oración es un espacio para que Dios entre en mi vida, no? ¿De qué sirve hacer mucha oración si no es un espacio para que Dios toque mi corazón? ¿De qué sirve hacer tanta oración si no es un espacio para que Dios ilumine mi vida? No sirve de nada. No transforma nada, no anima en nada, no ayuda en nada, mis hermanos. Entonces, la alabanza, dice, es los que lo temen, o sea, los que han hecho un espacio en su corazón a Dios para escucharlo. Ese es el que alaba a Dios. Dice, pequeños y grandes. Esto es muy interesante, pequeños y grandes, o sea, habrá grandes, ¿verdad? Gente muy buena, muy dinámica, que escucha a Dios, que pone muchas cosas en práctica, gigantes de la fe, ¿no? Y a lo mejor hay gente que no es muy gigante, a lo mejor es gente que es pequeñita, que es insignificante, que es frágil, que es limitada, ¿verdad? Y que le cuesta trabajo poner en práctica la palabra de Dios, y que le cuesta trabajo, ¿verdad?, ayudar, ¿verdad?, que le cuesta trabajo ser generoso, pero se esfuerza. Es pequeño, pero se alaba a Dios, porque se está esforzando, aunque sea pequeño, aunque sea limitado, aunque no haga bien las cosas, pero se está esforzando todos los días por cumplir la voluntad de Dios. Ese sí es realmente el que pone en práctica la palabra de Dios. Ese sí teme a Dios. Ese es auténtico, ese es veraz, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros precisamente el que realmente alaba a Dios. Pequeños y grandes, ¿no? Porque algunos dirán solamente los santos. No. Pues yo a lo mejor soy miserable porque peco, pero me levanto y vuelvo a esforzar. Ese está alabando a Dios, porque hay un lugar en Dios en su vida, porque de verdad quiere cambiar, porque de verdad quiere... Dios está en su vida. Y a lo mejor no canta en el coro, ¿no? A lo mejor hasta canta feo. No importa, pero tiene a Dios en su vida, ¿no? Por lo menos se está esforzando por amar a Dios. Bueno, pues sí, ¿no? Pero ese es el auténtico, el que alaba a Dios. De nada sirve decir cosas, hablar mucho, si no estoy esforzándome por manifestar a Dios en mi vida, ¿no? Ahí está, ¿no? Y finalmente viene la séptima voz, ¿no? Donde dice que es el anuncio de la novia del Cordero, ¿no?, que va preparando ya para el final del libro del Apocalipsis, ¿no? Dice, entonces oí el ruido de una muchedumbre inmensa, como un ruido de grandes aguas y el fragor de grandes truenos, y decía, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado. Y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante, de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Entonces habla ahora, ¿verdad? La última voz habla precisamente de una grande alegría. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Quién es la esposa del Cordero? Pues la iglesia celestial, la iglesia triunfante, la iglesia que ha pasado las pruebas, las persecuciones. Esa es la esposa. Es el momento. Entonces fíjese, la última voz que anuncia, ya no anuncia la caída de Roma, ahora la última voz anuncia la boda del Cordero. Cristo, que ha muerto y resucitado y que se casa con la iglesia. Y la esposa se ha engalanado, dice, se ha engalanado. Y se le ha concedido vestirse de lino, que es una de la cara, ¿no?, de deslumbrante blancura. Recordemos que el color blanco es el color de Dios, o sea, la esposa es la iglesia que le pertenece totalmente a Dios. Es la comunidad fiel que le pertenece a Dios y que está engalanada. Y fíjese qué curioso, ahora aparece la figura de la esposa del Cordero. Justamente la esposa del Cordero, ¿cuándo aparece? Una vez que ha desaparecido otra mujer que había aparecido, le habíamos hablado brevemente, ¿no? La prostituta que es destruida, ¿no? En el capítulo 17 es destruida. Las voces que anuncian la caída de Babilonia y de la prostituta. Cuando la prostituta sale de escena, entonces aparece la verdadera mujer, la verdadera esposa, que es la iglesia, ¿no?, que es la comunidad fiel, ¿no? E iglesia, cuando digo iglesia me refiero a la comunidad que es fiel, ¿no? Quiere decir que cuando la prostituta sale de la vida del creyente, aparece la esposa del Cordero. Por un lado, ¿qué está diciendo el texto en el Apocalipsis? Ya que ha sido derrotado el Imperio Romano, ¿quién es el único que sobresale? Pues la comunidad que ha sido fiel, que ha soportado la persecución, que se ha esforzado por seguir adelante, ¿no? Es la esposa fiel, es la que está saliendo ahí delante de todo el mundo, ¿no?
Que anuncia públicamente que ha triunfado, ¿no? Que por fin está delante del Cordero y se vuelve la esposa. O sea, el que va a vivir unido para siempre con Dios, con Cristo el Señor, ¿no? Fíjense, y entonces aparece ahí la esposa del Cordero, la prostituta se hace a un lado. Pero eso puede ser algo espiritual también, no solamente en el Apocalipsis, para nuestra vida, ¿no? La prostituta es el Imperio Romano, decíamos, pero la prostituta, ¿qué quiere decir? Pues todos aquellos que son vicios, odios, ¿verdad? Todo lo negativo. Que desaparezca la prostituta y que aparezca la esposa significa que entonces cuando desaparecen todos los vicios, cuando desaparecen todas las envidias, cuando desaparecen todos los odios, aparece la esposa del Cordero, aparece la novia del Señor. Ahí es donde aparece, ahí es donde se puede ver, donde se puede vislumbrar realmente, ¿no? Aparece la esposa del Cordero. Por ejemplo, cuando alguien se confiesa, pues se supone que cuando alguien se confiesa son perdonados todos los pecados, ¿no? Se supone que, hablando simbólicamente, ¿no? Desaparecería esta prostituta, es decir, desaparecen todos los vicios, todo lo negativo. Se supone que yo saliendo de la confesión, pues estoy limpio de todos mis pecados. Pues saliendo del confesionario yo tendría que decir, yo soy, ¿verdad?, la esposa del Cordero. O sea, yo soy aquel que vive unido con Cristo, ¿no? A eso se refiere. Alguien que se confiesa, después saliendo diría, yo estoy unido con Cristo, ¿no? Habría que preguntarle a los que se confiesan si sienten eso, ¿no? Que a lo mejor salen del confesionario y van a decir, ay no, pues muy limpio no estoy. Quiere decir que no se confesó bien, ¿no? O quiere decir que a lo mejor no está tan arrepentido de sus pecados, ¿no? Porque quiere decir que los va a volver a hacer, ¿no? Quiere decir que no tiene un verdadero propósito de enmienda, ¿no? La confesión se supone que quito todos los vicios, que quito todos los pecados, quedo limpio, ¿no? Quedo, lo que dice aquí el Apocalipsis, vestido de lino, con una blancura excelsa. Se supone que es la confesión, ¿no? Yo creo que si le preguntara, nunca lo he hecho, pero a lo mejor si yo le preguntara, ¿usted se siente así vestido de lino? A lo mejor va a decir, ay, no, no es para tanto. Pues quiere decir que no se confesó bien, ¿no? Pues quiere decir que en realidad no se arrepintió bien, ¿no? Eso sería, ¿no? Cuando desaparece el pecado, queda la esposa del Cordero, limpio, totalmente entregado, ¿no? Totalmente renovado, ¿no? Dice, totalmente engalanada la novia, ¿no? O sea, de una belleza, no física, ¿no? Sino de una belleza espiritual, porque lo que brilla a partir de ahora es el amor, la paciencia, la honestidad, el perdón, el amor, ¿no? Eso sería, ¿no?, la novia del Cordero. Desaparece la prostituta y aparece la novia del Cordero, ¿no? Aparece realmente llena de vida, llena de entrega, la presencia de Dios, ¿no? Estoy delante de Dios, estoy preparado para vivir unido con Cristo. Eso sería la novia del Cordero. Esto no nomás hay que pensar en la vida eterna, cuando al final de los tiempos, ¿verdad?, la iglesia esté con Cristo. No, sí es válido, claro, pero hay que pensar en el presente. Yo estaré totalmente limpio cuando venzo mi pecado, tan así para decir, ¿estoy totalmente orientado hacia Dios o no estoy totalmente orientado hacia Dios? Y luego, entonces sí, por fin, ¿verdad?, viene la bienaventuranza, ¿verdad?, del versículo 9. Entonces escucha, ¿no? Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete del Cordero. Y me dijo además, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces aquí habla de las verdaderas palabras de Dios. Esto que se ha dicho es auténtico. Dios dice algo y se cumple, ¿no? A eso dice. Y entonces, ¿cuál es la bienaventuranza aquí? Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Entonces aquí hay que explicar dos cosas. Primero, la palabra banquete. ¿Qué es el banquete? Cuando usted escucha hoy día la palabra banquete, pues está imaginando un salón, ¿verdad?, donde va la quinceañera o yo qué sé, ¿no? Y sirven ahí unas cosas raras que a veces a la gente no le gusta, pero bueno, pagaron por eso, ¿no? Eso no es un banquete en la época de Jesús. ¿Qué cosa es un banquete en estos tiempos? ¿Qué entienden ellos por banquete? Banquete en aquel tiempo se refiere a una comida donde yo invito a alguien. Eso es banquete. Banquete puede ser, sí, un lugar donde haya mucha comida y muchos lujos, ese puede ser. Invito a la gente, ¿verdad?, que es importante para mí y hago una gran fiesta, puede ser eso. Pero banquete puede ser una comida sencilla, pero yo invito a alguien a comer. Esto es muy importante porque en aquel tiempo, ¿verdad?, desde el pensamiento bíblico, el banquete representa la unión de vida. Es un signo antropológico, ¿verdad?, de la comunión. O sea, que a lo mejor en nuestro tiempo no queda muy claro, ¿no? Porque hoy en día podemos invitar a cualquier gente a comer, ¿no? Ah, pásele a comer, ¿no? Cualquier gorrón que llegue, bueno, cualquier,
se oye fea esa palabra, ¿verdad? Otra, cualquier improvisado que llega ahí, ¿verdad? Puede llegar y decirle, pásele, ¿verdad? Y lo invitamos a comer y no pasa nada. Pero en la época de Jesús, no, en esos tiempos, no, los judíos no invitaban a cualquiera. Alguien que yo invitaba a comer significaba que para mí era importante esa persona, que para mí era fundamental esa persona. Yo, por ejemplo, no podía invitar a un ladrón a comer, ¿no? Yo sé que este señor roba, yo no lo invito a comer, porque en el momento que yo invito a alguien a comer, alguien come conmigo, yo hago parte de mi vida de él y la vida de él hago parte mía. A partir de ese momento. Entonces, si yo invito a un ladrón, ¿qué estoy diciendo? Estoy de acuerdo con sus robos y lo que él roba es como si yo lo robara. Uno no invita a un ladrón, ¿no? Por eso a Jesús, lo que ustedes se dan cuenta, los evangelios lo critican mucho, ¿no? Cuando invita a las prostitutas, a los publicanos, a los pecadores, ¿qué es lo que dicen los fariseos? Mira, come con publicanos. Pues se espantaban, porque si Jesús comía con publicanos, ¿qué estaba diciendo? Que Jesús estaba de acuerdo con esos rateros, ¿no? Que Jesús estaba de acuerdo con esas prostitutas, que estaba haciendo suya la vida de ellos, ¿no? A eso se refiere el banquete, ¿no? Por eso Jesús siempre causaba escándalo, ¿no? Mira a dónde se metió a comer, ¿no? Como diciendo, está de acuerdo con esas personas. Son gente mala vida, son gente malviviente. ¿Cómo Jesús come con ese? Uno no come con malvivientes. Si como con malvivientes significa que yo soy otro malviviente, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando se hacía el compromiso de casarse, ¿no? Que ya estaban comprometidos el muchacho y la muchacha, se invitaban a comer las dos familias, porque ¿qué significaba? A partir de ahora, la vida de tu familia es mi vida. Lo que te hagan a ti, me lo hacen a mí, y viceversa, ¿no? O sea, el banquete entonces no es tanto el lujo, puede haber lujo, sí, pero no es lo importante del banquete es que yo invito a alguien a comer, eso es un banquete, y que yo acepto la vida del otro. Por eso Jesús causaba tanto escándalo, ¿no? Porque banqueteaba con gente que no debía banquetear, ¿no? Y comía con gente que no debía, por eso se escandalizaba, ¿no? Ese era precisamente eso. Y además, porque un banquete, ¿quién lo hacía? Las personas libres. Los esclavos no podían hacer banquete. La diferencia entre una comida normal y un banquete, ¿cuál era? Que en un banquete comían recostados, ¿verdad? Se recostaban, había unas mesas chaparritas, se recostaban y comían recostados. Eso es un banquete. Esa es la diferencia. Una comida normal, bueno, había sillas, se sentaban así como nosotros, pero cuando era un banquete se recostaban y significaba que, uno, el que se recuesta es un hombre libre, y dos, acepto la vida con el que estoy compartiendo el alimento. Entonces, si aquí dice, dichosos los invitados a la boda al banquete de las bodas del Cordero, dice que es Cristo mismo el que está invitándonos al banquete. ¿Y cuál es el banquete? Que Cristo está aceptando nuestra vida. Cristo es el primero que hace banquete con nosotros. Así como en el Evangelio banqueteaba con pecadores, porque a pesar de sus fragilidades se reconocían necesitados de Dios, se reconocían necesitados del perdón, querían cambiar de vida, por eso banqueteaban, porque estaban disponibles para eso. Y aquí la bienaventuranza es eso, dichosos los invitados al banquete. ¿Quiénes son los invitados al banquete? Pues a los que no resistieron a la prostituta, ¿no? Los que no se dejaron engañar por el imperio romano, por la bestia, por el dragón, lo que hemos hablado, ¿no? Esos son los invitados al banquete. Los que se esforzaron por vencer las tentaciones, esos son. No porque sean santos, pero se esforzaron por no caer en eso, ¿no? Yo soy invitado al banquete, aunque sea un pecador, pero me esfuerzo todos los días, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Me esfuerzo todos los días por ser mejor, me esfuerzo todos los días por ser más amable, me esfuerzo todos los días por ser generoso, me esfuerzo todos los días por ser más paciente, yo qué sé. Ese es el invitado al banquete, ese es el invitado al banquete. Y a lo mejor me equivoco, a lo mejor la riego, a veces nos equivocamos, a veces nos enojamos, ¿verdad? Todo pasa, eso es normal. Pero a pesar de eso digo, a ver, no, voy a cambiar, voy a ser mejor. Mañana voy a tratar de ser más amable, mañana voy a tratar de no enojarme tanto, mañana voy a ser más paciente, mañana, y me estoy esforzando, ¿no? A veces me caigo, pero me levanto. Ese es el invitado al banquete. Porque no se deja seducir por la bestia de la envidia, ¿no? Para siempre. Porque no se deja seducir por el dragón del odio para siempre. Porque no se deja seducir por la injusticia de la prostituta para toda la vida. No. Sino se deja guiar por el Evangelio, se deja guiar por la propuesta de Cristo, y a pesar de sus debilidades dice, voy a cambiar. Tengo mis fallas, pero voy a cambiar. Tengo mis errores, pero voy a cambiar. Tengo mis debilidades, pero voy a cambiar. Y no solamente me lo propongo, lo voy haciendo, porque hay gente que nada más tiene propósitos y nunca hace nada. Bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿no? El infierno está empedrado de buenos propósitos. No. El que se lo propone y va cambiando, ¿no? Y a lo mejor avanza 2 pasos hoy y mañana retrocede 4.
pero otra vez vuelve a avanzar y vuelve a avanzar. Ese es al banquete. Y Cristo banquetea conmigo, o sea, no importa que seas un pecador, pero yo sé que tú quieres cambiar y estás cambiando, aunque sea poquito, aunque sea lento, aunque sea gradual, tú estás cambiando. Yo banqueteo contigo y tu miseria la hago parte mía, porque tú eres importante para mí, porque tú eres valioso para mí, porque tú eres fundamental para mí. Yo nunca te voy a abandonar. Dichoso el invitado al banquete de bodas. Y aquí aparece la palabra boda. ¿Y qué es la boda en la Biblia? La boda en la Escritura, ¿verdad? Recuerda el tema de la alianza. La boda es la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Es la alianza, ¿verdad? El compromiso de amor entre el Dios y su pueblo. Esa es la boda. Siempre que veamos la palabra boda, no esté pensando ahí nada más en las bodas de hoy día, no. La boda significa la alianza de Dios con su pueblo, Dios que ama a su pueblo. Y por lo tanto el tema de la alianza va ligado al tema del amor. Dios que ama a su pueblo y el pueblo que ama a Dios. Por lo tanto es un banquete de bodas, o sea, es un aceptarte a ti con tu fragilidad, porque Dios te ama. Es lo que está diciendo el banquete de bodas. Cristo ha muerto porque es el Cordero, ¿no? Las bodas del Cordero. Cristo que ha muerto y resucitado porque te ama. Las bodas. Y acepta tu fragilidad, acepta tu pequeñez, acepta tu fragilidad en todo momento, porque tú eres importante para Él. Porque sabe que tú quieres la misericordia de Dios. Dichosos los invitados al banquete de bodas, al banquete de la alianza. Y la alianza, decíamos, es amor de Dios por nosotros y nosotros por Dios. Porque ahí está la clave de la alianza, ¿no? La alianza es para amar. Las grandes exigencias de la vida es por amor. Porque lo que más duele es el amor. Cuando se falla en el amor, todo duele, ¿no? La clave de todo está en el amor. Por lo tanto, esta imagen de la boda nos recuerda precisamente el grande amor que Dios nos tiene, y por amor se sigue comprometiendo conmigo y acepta mi fragilidad, el banquete. No me deja solo nunca Dios. Dios siempre está conmigo. Dios nunca me va abandonando, al contrario. Dios continuamente está en mi vida. Por lo tanto, podemos ver cómo esta bienaventuranza entonces nos invita a descubrirnos amados por Dios. Dios me ama y Él quiere invitarme a su banquete, Él quiere hacer su vida junto conmigo, no me quiere dejar, no me quiere abandonar, al contrario, quiere que yo viva profundamente unido con Él. Eso es lo que quiere. Y que a mi vida la identifique de esta manera. Por lo tanto, esta bienaventuranza, entonces, por un lado nos habla de este amor de Dios, nos habla de esta unión de vida, ¿no? El banquete. Y por lo tanto nos invita a algo muy importante, decíamos. ¿Quién es el invitado? El que persevera, el que es fiel. Por lo tanto, esta bienaventuranza estaría ligado al tema de la fidelidad. Porque ¿quién es el que no cayó en las trampas de la bestia, de la prostituta, del dragón? ¿Quién es? El fiel. El que a pesar de las adversidades, el que a pesar de los problemas difíciles, estuvo siempre ahí, fiel. Ahí estuvo. Por lo tanto, esta bienaventuranza nos está invitando a vivir la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad es un tema muy amplio, ¿no? en la Biblia, ¿no? Pero podemos sacar algunas ideas generales sobre la fidelidad, ¿no? Para tener esta idea de cómo puedo ser yo fiel para estar siempre en el banquete del Cordero. Dice el Papa Benedicto, ¿no? Sobre la fidelidad. Dice, estamos llamados a decirle sí a Dios, a responderle con este amén de la adhesión de nuestras fuerzas, que no es únicamente fruto de nuestro esfuerzo diario, sino que proviene y está fundada en el sí de Cristo, que afirma: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Debemos, por lo tanto, entrar en el sí, para entrar en el sí de Cristo, en la adhesión a la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es la fidelidad? Dice en primer lugar el Papa Benedicto. Es decirle sí a Dios. Decirle sí a Dios y decirle no al engaño, decirle no a la mentira, decirle no a la injusticia. Esa es la fidelidad, decirle sí a Dios. Responderle sí a Dios en toda nuestra vida. Y en el fondo, cuando yo le digo sí a Dios, quiere decir que yo estoy imitando a Cristo. O sea, la fidelidad básicamente es unirme a la fidelidad de Cristo. Esforzarme todos los días por parecerme a Cristo. Esa es la fidelidad en primer lugar. ¿Tú quieres ser fiel? Pues hay que decirle sí a Dios. ¿Y cómo le dices sí a Dios? Como Cristo lo hizo. Todos los días, con paciencia, ¿verdad? Todos los días con esfuerzo, decirle sí a Dios, decirle sí a Dios. Sí, a lo mejor le decíamos hace un momento, nos caemos, nos derrumbamos de repente, somos frágiles, pero le seguimos diciendo sí a Dios. Sí, Señor, porque yo me uno contigo. Y entonces yo creo que al final del día tendremos que preguntar, hoy cuántas veces le dije sí a Dios, o al revés, hoy cuántas veces le dije no a Dios.
Y las veces que le dije no, ¿cómo las voy a corregir? Porque en la medida que yo voy analizando cuántas veces le dije no, y en la medida que trato de corregirlas, me voy haciendo cada vez más fiel, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy me voy a acostar, antes de acostarme, ¿cuántas veces le dije sí a Dios? A ver, hoy me enojé, le dije que no, ya la fregué, ¿no? Hoy le grité a alguien, ¿verdad? Porque me desesperé, bueno, pues hoy ya la regué, ¿no? Hoy a lo mejor fui amable con esta persona y la ayudé, ahí sí le dije sí, ahí no la regué, ¿verdad? Y vamos a analizar y digo, a ver, quiere decir que mañana tengo que decir más sí, ¿no? Porque hoy hubo más no que sí. Bueno, mañana pues por lo menos le voy a decir sí a esta persona, ¿verdad? Y voy a sonreírle, ¿no? Porque siempre que la veo le hago cara de fuchi, hoy le voy a hacer cara de amable. Bueno, ya le dijo que sí, va cambiando, ¿no? Eso es decir, es la fidelidad, decirle sí a Dios, analizar al final de nuestra día cómo decirle sí a Dios. Luego, ¿verdad? Dice también el Papa Benedicto, ¿verdad? En un discurso a la Pontificia Academia Eclesiástica, ¿verdad? Dice el Papa Benedicto, la fidelidad de Dios, primero dice, Dios es fiel, ¿no? La fidelidad de Dios es la clave y la fuente de nuestra fidelidad. ¿Por qué nosotros podemos ser fieles? Dice el Papa Benedicto. Pues porque Dios es fiel. El primero que es fiel en nuestra vida es Dios. ¿Yo puedo serle fiel a Dios? Sí, pero puedo serle fiel porque el primero que ha sido fiel en mi vida soy yo. Soy yo lo que decíamos ahorita, ¿no? Le digo no a Dios, pero Dios siempre me dice sí. Porque Dios siempre me ama. Y si Dios siempre me ama, Él es la base de fidelidad. Si Él puede ser fiel, yo tengo que esforzarme todos los días con su gracia para serle fiel. De tal manera que dice el Papa, en el contexto de la Biblia, la fidelidad es sobre todo un atributo divino. Dios se nos da a conocer como aquel que es fiel para siempre a la alianza que ha establecido con su pueblo. Ahí está, ¿no? La fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel a la alianza. No obstante la infidelidad del pueblo, o sea, el pueblo es infiel, ¿no? Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. El pueblo que siempre es infiel, el pueblo que siempre traiciona a Dios, el pueblo que no cumple la alianza. Y sin embargo Dios nunca los deja. Dios siempre es fiel. En su fidelidad, dice, Dios garantiza siempre el cumplimiento de su plan de amor. Y este es el signo más digno de fe y de veracidad. Por lo tanto, dice el Papa, el deber de la fidelidad se debe de concretar, ¿no? Y da pasos para ser fieles, ¿no? 1. La dedicación asidua al trabajo cotidiano. 2. La presencia en medio de los momentos alegres y tristes e incluso dramáticos de la historia. 3. La adquisición de un conocimiento profundo de su cultura en el camino eclesial. Entonces, da 3 pasos aquí para ser fiel. Yo quiero ser fiel. 1. Dedicación asidua al trabajo cotidiano. Una persona que es fiel a Dios cumple con lo que le toca cada día. Simple. Esa es una persona fiel a Dios. Primer paso. Usted quiere ser fiel a Dios, cumpla lo que le toca hacer cada día. Así. Me toca ir a trabajar, voy a hacer mi trabajo de buena gana. ¿Está siendo fiel a Dios? Me toca trabajar, pero no, yo voy a echar la flojera y voy a gritarle a todo. Usted no es fiel a Dios porque no está cumpliendo con dedicación su trabajo cotidiano. El que es fiel cumple con dedicación su trabajo cotidiano. Punto. Me toca barrer aquí, lo voy a barrer con gusto. Usted está siendo fiel a Dios. Me toca estudiar y estudié. Usted está siendo fiel a Dios. Eso es el primer paso para ser fieles. Haga lo que le toque hacer cotidianamente bien. Punto. Ahí empieza la fidelidad a Dios. No esté usted esperando grandes cosas si lo que le toca ni lo hace bien. Primero haga bien lo que le toque. Segundo, en medio de la presencia de los momentos alegres y tristes e incluso dramáticos de la historia. Reconocer que a veces en nuestra vida hay momentos difíciles. Hay momentos dramáticos, tristes. Estar con Dios ahí. Y no decir es que Dios me abandonó, es que Dios me trajo. No. Descubrir qué es lo que Dios me está diciendo en los momentos de dificultad. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en este momento difícil? Me ha ido mal en estos días. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios en estos momentos? Ahí entra la fidelidad. Cuando yo le pregunto a Dios, ¿y qué se necesita para hacer eso? Pues la oración. El mismo Papa Benedicto, en otro lado, ¿verdad?, lo dice. Lo importante en la constancia, la fidelidad, en nuestra relación con Dios, a pesar de la aridez, a pesar de la dificultad, del sufrimiento, es aferrarme al amor de Cristo con la fuerza de la oración. La oración. ¿Usted se siente abandonado por Dios porque hoy tuvo problemas? ¿Se siente abandonado de Dios porque estamos en pandemia? ¿Se siente abandonado de Dios porque hoy peleó con medio mundo? No se preocupe.
haga oración. ¿Dónde está Dios aún en este momento de adversidad? ¿Dónde está Dios en este momento de tristeza? ¿Dónde está Dios en este momento de sufrimiento? ¿Dónde está Dios? Oración. En lugar de decir, Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Mejor di, voy a hacer oración, voy a descubrir cómo Dios está conmigo. Y aún en la adversidad, aún en el dolor, encontrarnos con Dios. No alejarnos de Dios, no. La fidelidad. Entonces fíjense, la fidelidad implica, decíamos, cumplir con lo que me toca, estar presente aún en el momento de dolor y de tragedia en la historia. Y 3, para ser fiel, dice, la adquisición de un conocimiento profundo de su cultura, o sea, de la cultura que rodea. A lo mejor a veces no somos muy fieles, porque a veces queremos que las cosas siempre se hagan como yo digo, pero no como lo necesitan los demás. A veces no somos fieles porque queremos que todos hagan lo que yo digo, ¿no? O como yo digo siempre, ¿no? Pero no entiendo a los demás. A lo mejor, ¿verdad? Un papá, una mamá a veces dice, así se hacen las cosas, pero a lo mejor no me he dado tiempo para escuchar lo que mi hijo necesita, ¿no? O por qué mi hijo está así, ¿no? Es que siempre se enoja mi hijo. ¿Y por qué se enoja? ¿Ya hablaste con él? No, ¿para qué hablo si siempre está de mala? Mal hecho. Hay que conocer su cultura, o sea, hay que conocer su entorno. Si tú quieres ser fiel, conoce el mundo del otro, ¿no? Conoce la necesidad del otro. Porque entonces no estás cumpliendo bien con tus labores. Entonces en el momento de la angustia prefieres separarte, ¿no? Porque no conoces el mundo del otro. Si tú conoces el entorno, si tú conoces lo que rodea tu vida y la vida de los demás, tú podrás ser fiel porque vas a hacer las cosas no solo como tú dices, sino vas a tratar de hacerlas también como el otro lo necesita. A lo mejor hay que corregir cosas, pues se las corrijo, pero también hay que entender por qué el otro hace las cosas, ¿no? Y entonces en la necesidad de conocer al otro. Si no, pues nunca vamos a ser fieles. Porque hay gente que toda la vida se pelea porque no conozco lo que el otro necesita, ¿no? Hay esposos, ¿verdad?, que de repente toda la vida andan peleados, ¿no? Todos los días se pelea, todo el mundo se dice de cosas, todo el mundo se grita, todo. ¿Y por qué a veces se gritan tanto? Pues porque no conozco lo que el otro me dice, ¿no? No conozco lo que el otro necesita. Mejor le grito, mejor le peleo, en lugar de ver qué es lo que el otro necesita. A lo mejor si conociera más o menos lo que necesita, lo que le hace falta, lo que él sufre, yo qué sé, ¿no? A lo mejor no pelearíamos tanto. Y a lo mejor sería más fiel a mi matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y fiel en el sentido de vivir en unidad con el otro, ¿no? De comprender al otro, ¿no? Pero ¿cómo lo haría? Entendiendo la cultura del otro. Esa es la clave de todo, ¿no? Y dice el Papa, ¿no?, terminando en este discurso, dice, la fidelidad que se vive en la Iglesia y a la Santa Sede, ¿no?, porque ahí está hablando el Papa a los que le apoyan, ¿no? Dice, nunca es una lealtad ciega, porque siempre está iluminada por la fe. Por lo tanto, dice el Papa, la fidelidad a Dios, ¿en qué consiste? No es una lealtad ciega, no solamente es decir, pues sí creo, ¿verdad? Sí hay que hacerlo porque Dios, no. Es iluminada por la fe. Si yo voy descubriendo la voz de Dios con lo que hemos dicho, cumpliendo con lo que me toca, viviendo en la alegría y en la tristeza, ¿verdad?, con fidelidad, conociendo al otro, pues yo voy a descubrir la voz de Dios. Y no es que yo diga, hago las cosas porque sí, no, las hago porque descubro la voz de Dios en estas circunstancias. Y entonces voy viviendo esa fidelidad. Y si yo todos los días vivo esa fidelidad, quiere decir que me estoy esforzando por vivir cerca de Dios. Y si todos los días me estoy esforzando por vivir cerca de Dios, entonces significa que estoy invitado al banquete del Cordero. Significa que el Señor se hace uno conmigo a pesar de mis fragilidades, porque todos los días me estoy esforzando por decirle sí y por cumplir este proyecto que Él tiene en mi vida. Pues así entonces tenemos la idea principal de esta cuarta bienaventuranza en el Apocalipsis, ¿no? La vivencia de la fidelidad para entrar al banquete de bodas del Cordero, porque Él me ama y quiere hacerse parte de mí en todo momento de mi vida. Pues con esto terminaríamos entonces nuestro encuentro del día de hoy, ¿verdad?, de esta cuarta bienaventuranza. Con esto concluiríamos hoy. Y bueno, pues en esta semana yo los invito a que hagan su oración. Por un lado, ¿qué tan fiel soy, no? Hagan su análisis. ¿Siempre cumplo con lo que me toca o no? ¿Siempre me esfuerzo por conocer el entorno de los demás o no? ¿Siempre, ¿verdad?, estoy tratando de descubrir la voz de Dios aún en los momentos difíciles o no? Porque si no lo estoy cumpliendo, pues no estoy siendo fiel. Y si no estoy siendo fiel, bueno, pues entonces no estoy entrando en el banquete de bodas porque no estoy poniendo de mi parte. Pero si yo todos los días me esfuerzo por hacer esto,
pues quiere decir que yo realmente estoy esforzándome por entrar al banquete del Cordero. Incluso, ¿verdad?, en medio de las adversidades, seguir adelante. Incluso la lectura del día de hoy, la primera lectura, ¿verdad?, que la carta a los Hebreos en el capítulo 10, que hoy leímos en la misa, sin querer, ¿verdad?, coincidió, es justamente eso. El cristiano es aquel que lucha todos los días, pero tiene que seguir perseverante para seguir adelante. Entonces, pues yo los invito incluso para leer esta carta en su oración de esta semana y decir, pues sí, tengo dificultades, pero el Señor está conmigo. Tengo dificultades, pero me esfuerzo por vivir el proyecto de amor. Pues que esta semana nos hagamos oración sobre el tema de la fidelidad para acercarnos día con día al Señor y entrar a ese banquete donde el Señor quiere hacerse parte de nosotros. Vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes a ser más perseverantes en la fidelidad que nos pides, porque sabemos que tú siempre eres fiel, porque nos amas en todo momento. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues que tengan todos una buena noche y que descansen.